¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a otro capítulo más de Saludablemente. Hoy hemos invitado al doctor Agustín Narvaja, es médico psiquiatra. Ha estado como tal en la Fundación Fobia Club, en la Sociedad Española de Suicidología. ¿Lo dije bien? Perfecto, sí. Servicio Provincial de Salud, en el Servicio Penitenciario Federal y en el Hospital Lucio Molas, entre otras funciones. Gracias por estar aquí, muy amable, doctor. No, a ustedes por la invitación. Gracias. No, me llamó la atención esto de suicidología, ahí lo dije bien, ¿no? Suicidología. Sí. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué aborda? La Sociedad Española se especializa en el estudio de casos de suicidio. Tengo el privilegio de haber sido como socio cofundador y desde entonces, se dedica sobre todo a la investigación porque es una temática un tanto compleja. Sí, claro. Y que está en pleno desarrollo, investigación y abarca más allá, por supuesto, del país de España, otras localidades del mundo donde cada cual pone su granito de arena para interiorizarse y formarse y a la vez ayudar a la investigación propia. La convocatoria tiene que ver por otro camino, que son las fobias. ¿Qué son las fobias? Las fobias son miedos desmedidos que padecen las personas frente a diferentes situaciones u objetos en las cuales se presentan. Se llama miedo desmedido porque el miedo en sí es un mecanismo de defensa arcaico del ser humano y sumamente funcional, es lo que nos permite sobrevivir en algunas circunstancias. El hecho es que cuando esa reacción es desmedida, es cuando en vez de tener una respuesta funcional y resolver la situación, nos genera un problema y es una respuesta disfuncional que llamamos. Agustín, ante lo que dice se me ocurre que este mundo que tenemos hoy y que nos ha tocado en suerte compartir, esta gran tribu global, favorece, no sé si una pandemia de fobias, pero por lo menos mayor cantidad de fobias. Las estadísticas que dicen. Bueno, hasta el momento no hay estadísticas oficiales. La medicina está bastante ocupada por el tema infectológico, sobre todo, y económico, como para tener estadísticas oficiales al respecto. Lo que sí sabemos de colegas en España, a través de conferencias que hemos tenido, como ellos van unos pasos más avanzados en este proceso, han empezado a ver mayor incidencia de cuadros de estrés postraumático, de duelos complicados, propio de, en esa forma no nos ha afectado, al menos por ahora, con esa semejante cantidad de fallecimientos como han tenido ellos, e imposibilidades de generar respecto a esa cultura, ese duelo y esa resolución de lo que es despedir un familiar. Sí. Entonces eso ha repercutido con muchísimo más estrés y han incidido también un poco en lo que es el cuadro de fobia social, con agorafobia que se llama, y cuadros de TOC. A ver, TOC sí, trastorno obsesivo compulsivo. Exacto. ¿Y agorafobia? Agorafobia es la sensación de perjuicio y de la sensación desmedida de inseguridad frente a una situación específica de exposición. Entonces la persona va perdiendo autonomía y empieza a encerrarse y a cada vez ese universo a achicarse. Seguimos rondando el miedo, ¿no? Son consecuencias del miedo, en el cual empezamos a decir, voy pero acompañado, y después, aunque sea acompañado, empiezo a no ir, y depende cómo se dan las circunstancias. Hay una evaluación y una anticipación de cómo va a suceder ese hecho, y ante eso me condiciona a ver si voy o no. Eso se llama
un fenómeno de agorafobia. Agustín, mencionaba recién los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos, como una de las fobias, ¿es correcto lo que digo? Respecto al nuevo manual internacional, no está incorporado dentro de los trastornos de ansiedad, pero durante tantísimos años han estado incorporados, así que son de la familia, sí. Obviamente usted ha mirado la película o ha visto la obra teatral Toc Toc. Sí, claro. Sí. Creo que dentro de lo que aparece como una comedia, como algo reidero, creo que hay algo mucho más profundo, ¿no? Que son las problemáticas del ser humano. Sí. Y créeme que no está exagerado, ¿eh? No. Es agradable verlo, pero después uno reflexiona. No, digo, respecto a los ejemplos que dan algunos muy bien logrados y realistas, otros exagerados o aparatosos, pero la disfunción que genera en la persona no es desmedida hecho en la ficción. Por el contrario, la realidad siempre supera la ficción respecto a la intensidad de cómo desmejora el funcionamiento y el tiempo que ocupan esos rituales y esas obsesiones en las personas, entorpeciéndole la vida cotidiana de gran magnitud. Ahora, ¿le entorpece a quién? ¿Lo podemos llamar enfermo? Sí. ¿Solamente al enfermo o también a su núcleo familiar, a su núcleo de convivencia? Ambos, primero al enfermo y por supuesto en forma indirecta al entorno, y es increíble cómo inclusive el entorno se va adaptando a ese disfuncionamiento del enfermo, y en el cual lógicamente a veces llama la atención de los límites, cómo llegan a esa tolerancia y a esa disfunción general de todo un funcionamiento de entorno familiar, que bueno, hay veces que una gota rebalsa el vaso, pero sí, repercute en gran medida generalmente a todo el entorno también. Estamos hablando con el doctor Agustín Narvaja, es médico psiquiatra, buscando la síntesis. ¿Cuáles serían las fobias más comunes? Bien, eso va dependiendo respecto de las edades y los géneros, pero bueno, en general están las fobias específicas, que es la comúnmente llamada fobia o a las agujas o a las alturas o a un animal. Eso es frente a un objeto o situación específica. Tenemos el trastorno de ansiedad social, que es la fobia social, en el cual la persona tiene temor a ser evaluado negativamente frente a una exposición, sea individual, por ejemplo ahora en una entrevista, o a nivel multitudinario en un cumpleaños, en un evento de mayor cantidad de personas. Después tenemos, que no es dentro de los trastornos de ansiedad, pero es comúnmente el trastorno obsesivo compulsivo y conocido, el trastorno de estrés postraumático, propio de lo que es la reacción y la disfunción luego de haber transcurrido una situación catastrófica, de un estrés bien agudo y súbito. Y el más común en general es los ataques de pánico, que se transforman en trastornos de pánico cuando la persona empieza con lo que hablamos hace un rato de la agorafobia, de que padece esa sintomatología tan llamativa y súbita de los síntomas más conocidos son la taquicardia, la palpitación, la sensación de ahogo, falta de aire, transpiración de manos, sensaciones de síntomas neurológicos como mareos y sobre todo la sensación de perder el control o de volverse loco o de sobre todo de morirse. Entonces, esa situación de ataque de pánico, cuando luego de esa experiencia que dura minutos, pero que es muy traumática, la persona, si le genera un condicionamiento hacia adelante y empieza a modificar su forma de vida y a estar condicionada en esto de hacer o no tal actividad de acuerdo a cómo se va a presentar la situación, es lo que se llama con agorafobia y es lo que describe el trastorno de pánico. Las fobias ¿son prevalentes más en un género que en el otro? O sea, me refiero al femenino y al masculino. Sí, y dependiendo de la edad, sí. En el género femenino, las fobias que más frecuentemente se ven versus género masculino es el trastorno de ansiedad generalizada, que es el estado de aprensión continua y de preocupación excesiva, el trastorno de pánico y las fobias específicas. ¿Cómo cuáles? La fobia a las alturas, a las agujas, a ciertos animales,
Y respecto al género masculino, el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de ansiedad social son más frecuentes respecto al femenino. ¿Las fobias pueden ser hereditarias, o sea, genéticas? Tiene lo que llamamos hoy día factor gen-entorno. Hay una vulnerabilidad posiblemente heredada, pero no es a través de una herencia de lo que llamamos gen dominante, que puede, hay estudios realizados por gemelos homocigotos de tal porcentaje, aproximadamente 40%, pero no es determinante. El factor entorno, que es el medio ambiente, cómo se va a desarrollar esa persona, con qué vínculos, con qué educación y cultura, va a significar también si se desarrollará la enfermedad o no en su momento. El paciente fóbico, ¿es consciente que es fóbico o no? A veces sí y a veces no. Hay personas que padecen alguno de estos trastornos de ansiedad toda su vida y desconocen que eso es una problemática que se podría tratar como una enfermedad, y que se podría, por supuesto, recuperar y mejorar. Y hay personas que se enteran, eso era o por desconocimiento de información inadecuada, y hay personas que las hay que lo conocen, lo identifican, lo han escuchado, pero que no le prestan la importancia. Como no hay un riesgo de vida vital, solamente entre comillas, ¿no? Hay un entorpecimiento de la calidad de vida, nada menos, pero como, no sé, no hay si no lo haces te vas a morir, como si fuera una enfermedad cardíaca. Las personas por ahí no le dan la importancia y por eso no lo tratan, pero son mucho más frecuentes de lo que creemos. ¿Estos miedos, estas fobias, se pueden prevenir? A ver, mientras más herramientas en lo que es la confianza y el neurodesarrollo desde la niñez y adolescencia la persona tenga con mayores estímulos, va a tener mayores recursos y por ende menores probabilidades de generar alguno de estos cuadros. Obviamente es tratable. Sí, por supuesto. Sí, es tratable y recuperable en un 100%. ¿Sí? ¿Se medica? Sí, en la mayoría de las veces cuando el cuadro es de moderado a intenso, sí. Doctor, me aguarda un segundo, por favor, si es tan amable. Estamos hablando sobre fobias, sobre miedos, en definitiva, con el doctor Agustín Narvaja, que es médico psiquiatra. Ya volvemos.